con todo lo que tienes tú en tu cabeza y con todo lo que ha pasado en este mundo, ¿tú ves factible la llegada de una tercera guerra? ¿De una tercera guerra mundial en este caso? Uf, es muy buena pregunta. Y si lo ves, ¿por culpa de quién o por parte de quién? Vale. A ver, yo creo que desde más o menos el 11S, digamos, se entró como una especie de nueva Guerra Fría. Lo que pasa es que ha tardado tiempo en desarrollarse, ¿no? En concretarse. Ahora con el conflicto ucraniano está más claro que nunca que Rusia, heredera de la antigua Unión Soviética, está, pues digamos, representa el bloque oriental y, digamos, Europa, Occidente, Estados Unidos, Australia, todos los aliados occidentales, el otro bloque. Vale. Bien, si uno observa de manera mucho más global todos los conflictos que han habido desde aquel 11S, puede darse cuenta que realmente es una guerra fría que lleva mucho tiempo desarrollándose. Es decir, Rusia, sin ir más lejos, todos conocemos las intervenciones de Estados Unidos en Irak, en Afganistán, digamos como guerras proxy, que se llaman, que son guerras en las que se enfrentan potencias, pero no en el territorio de ninguna de las dos, como fue por ejemplo el caso de la de Vietnam o la de Corea. Bueno, en Afganistán no tanto, pero por ejemplo en Siria es un claro ejemplo de guerra proxy. Luego Rusia ha tenido bastantes conflictos, sobre todo en las regiones del Cáucaso, que ya han ido como caldeando un poco el asunto. Estados Unidos, que tenía una posición hegemónica en Oriente Medio a raíz de la retirada de tropas de Afganistán, ha perdido una posición muy clave, y ahora el conflicto ucraniano lo que ha hecho es desvelar que aquello que creíamos que la guerra en Europa, una guerra tradicional, ¿no? De trincheras, de típico frente, no, es que me cojo el camión 60 kilómetros y a la línea de combate. Pensamos que estaba muerto. Es decir, las guerras yugoslavas, por ejemplo, no operaron, era una guerra mucho más étnica, no operó tanto de esa manera. Hacía mucho tiempo que no se veía una guerra de este estilo. De hecho, aludiendo un poco a la temática del libro, a mí me recuerda mucho el conflicto que está habiendo en Ucrania con la Primera Guerra Mundial. En cuanto al tema de las trincheras, en cuanto a las nuevas armas y contraarmas que están saliendo con el tema de los drones, sin más lejos, eso cambia completamente el panorama. Ya lo comentaba Zumbidos, que un dron que te puede costar 1.000 euros destruye un tanque ruso o un tanque, un Abrams americano. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, ¿no? Que el mundo ha ido caldeándose poco a poco, yo personalmente, y ojalá no me equivoque, ¿no? Pero me puedo equivocar, yo creo que no. Una guerra típicamente mundial, o al menos una guerra atómica. Porque al final el átomo ha sido lo que ha mantenido la paz como mínimo en Europa, sin que las grandes potencias se enfrenten entre ellas durante mucho tiempo. Pero también es cierto que la típica frase que se dice que en la historia los hechos se repiten, ¿no? En 1914 también se puede leer comentarios de periódicos de la sociedad civil, cafeterías de Jaén, en la que dicen que con el momento tan espléndido que vive Europa y el bienestar que tiene la sociedad es imposible que haya una gran guerra. Y las cosas se dieron. Ojalá que no. Yo creo que en el apartado atómico es una destrucción instantánea. Al final, yo también creo que desde el punto de vista del soldado, cualquier guerra mundial siempre que uno se muere. Es decir, entendemos la guerra mundial como una guerra en la que todo se acaba. Si te pegan un tiro en la cabeza en Donetsk, ese soldado ya se le ha acabado todo. Entiendo. Pero al final, si tú lanzas un obús de artillería, tú tienes muchas posibilidades de escapar, relativamente. Si lanzas una bomba atómica, no. Yo, a pesar de todo el ambiente candente, no creo. Y si se da, será en formato, creo yo, como estamos viendo en Ucrania, de dos frentes, una guerra típicamente europea, pero desde luego no una guerra atómica. Es decir, que tú dirías que el hecho de tener, bueno, lo vimos en la película Oppenheimer, la bomba atómica, el hecho de tener la bomba atómica presente y a la vez no presente, quizás frena a ciertos países de, cuidado con lo que hacemos, que tenemos esto aquí, que a un botón, ¡pum! Fuera todo. Salió hace no mucho el tema de que Rusia podría implementar bombas nucleares tácticas, que son, digamos, bombas a mucha menor escala. Vale. Y en objetivos militares muy puntualizados y tal. Sigue siendo una frontera que si traspasa, la Unión Europea y la OTAN intervendrán. O sea, en Occidente o entiendo que las potencias toleran muchas cosas, la bomba atómica no es una de ellas. Aún así, efectivamente, es una amenaza latente pero subyacente a la par,
que tiene a todo el mundo controlado. Los estados, es curioso, porque mucha gente no lo sabe, en las guerras hay normas. Los ejércitos se las puedes saltar o no. Las armas químicas están prohibidas. El lanzallamas no se puede utilizar. Los ejércitos ya no van con lanzallamas. Aún así, que la bomba atómica sí es legal, entre comillas, pero luego que los estados están dispuestos a asumir 1 millón de bajas en 10 años, en 4 años de guerra, que 100.000 en un segundo por la explosión de una bomba atómica. Porque además la bomba atómica es abrasión absoluta, es que es un destrozo. Una ciudad bombardeada atómicamente no puede ser tomada, ni puede ser... Es dónde instalan las cosas. Todas las comunicaciones, todas las infraestructuras han colapsado. Entonces, por el momento, yo creo que seguirá reinando la paz en ese sentido. Y de todas maneras, luego, si quieres, hablamos de en qué fase está entrando el conflicto en Ucrania y las posibles salidas que puede tener. Sí, quería preguntarte, Álvaro, antes de irnos al pasado, los conflictos presente que tenemos en el mundo. Si tienes en cuenta a nivel mundial, que entiendo que a lo mejor es muy complejo decirlos todos, pero entiendo Ucrania, Rusia, Irán, Israel, Afganistán por otro lado. Si puedes hacer un mini resumen para poner en contexto a la audiencia. Vale. A ver, comenzando por Asia, ¿vale? Está sobre todo latente el tema de, por una parte... Bueno, Taiwán, que hace poco China ha decidido realizar maniobras militares a lo largo de toda la isla. A ver, China lleva en su programa, y lo ha anunciado 10.000 veces, que el objetivo final es invadir la República de China, que es como se conoce a Taiwán se conoce allí, de manera oficial. Luego, ahora en Oceanía, se ha dado el caso de que en Nueva Caledonia, que es un territorio francés de ultramar, ha habido protestas de nuevo contra la independencia, y Francia se ha visto obligada a enviar tropas. Salieron, de hecho, hace un par de semanas desde Marsella hasta Nueva Caledonia, que para quien no lo ubique está a unos 3.000, 2.000 kilómetros de Australia, metido en el Océano Pacífico, o sea, está muy lejos. Y bueno, en principio las tropas, no he vuelto la verdad a ver nada del asunto, me quedé en las protestas, pero bueno, allí se estaba comenzando a caldear una posible nueva guerra civil. Luego en América tengo entendido que en principio quizás hay algún tema de guerrillas, pero desde luego no acaba de ser de mi interés, y tampoco lo desconozco también. Luego en África se están dando últimamente, años y años también, en Centroáfrica, mucho golpe de estado. Ahora no recuerdo en qué país fue, pero hace nada se ha dado otro. Sudán, la zona de Sudán estuvo muy, muy caldeada hasta hace no demasiado, que bueno, Sudán del Sur se independizó en 2011, siendo el país más joven del mundo, es ese. Y luego el gran conflicto que tiene África a nivel militar es el Cuerno de África. O sea, la zona de Somalia está dividida en 3 estados y desde luego en ellos hay una inestabilidad que es brutal. Si uno se informa sobre lo que es el Cuerno de África, podrá ver que poco menos es como un videojuego, pero un videojuego muy malo, o sea, una distopía terrible. Luego ya, pasando a Oriente Medio, por supuesto el tema de Palestina e Israel. La guerra de Yemen, que es un conflicto que queda relativamente olvidado. Yemen es un país que está en el Golfo de Adén, al final de la península arábiga, y lleva en guerra civil bastantes años, en una guerra muy sangrienta, muy destructiva, que allí está, por lo que sé, Estados Unidos sí está metido allí, al menos en cuanto a inteligencia, bombardeos selectivos y cosas así. Pero bueno, eso lo que está suponiendo es, digamos, un Vietnam para Arabia Saudí. Arabia Saudí lleva enfrascada en esa guerra muchísimo tiempo, no logra salir de ahí. Yemen está en un estado de pobreza inenarrable. Y bueno, luego subiendo un poco más está el tema de Siria, que más o menos está en una situación... Ahora está el tema algo más calmado, pero llevan en guerra civil también desde el 2011. En Irak y en Afganistán las cosas están más calmadas, pero bueno, no olvidemos que en Afganistán el 2021 hubo una ofensiva importante de los talibanes que, coincidiendo con la retirada de tropas estadounidenses, acabó por definitivamente echar a los occidentales de allí. Echarlos literalmente de que había gente enganchada a los trenes de los aviones y arriesgándose a hacer vuelos a 10.000 metros de altura para escapar del país. Y luego en Europa, por supuesto, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Yo diría que eso es un poco los conflictos que hay así más candentes a día de hoy. Vale. Claro, luego dicen que la guerra, que no hay guerra, que vivimos en un mundo lleno de paz.
y acabas de explicar un poco casi todos los conflictos a nivel general. No sé si has tardado 7 u 8 minutos. Tela, ¿eh? Me siento, eso sí lo valoro mucho personalmente, de tanto estudiar historia, y que al final de tanto ver imágenes y número de muertos, sí, y heridos y todo, yo lo tengo relativamente presente. En cuanto a que la mayoría del mundo, desde luego, no vive tan bien como vivimos nosotros, pero desde luego también hay mucha gente que no vive en paz. Y la paz es una cosa extremadamente valiosa. Que en Europa mucha gente ha olvidado que la guerra existe. Yo recuerdo con el tema de Ucrania, y ahora con el tema de Palestina y Gaza, de Israel, sí se vio más. Pero bueno, desde luego no creo que tengamos que tener una mentalidad prominentemente belicista, de estar pensando en atacar, pero desde luego sí analizar los conflictos que tenemos a nuestro alrededor, protegernos y ser conscientes que se tarda un año en entrar en guerra. Es que no se tarda más. Un atentado, un asesinato masivo, una crisis diplomática, un hundimiento. En España entró en la guerra de Cuba, estalla porque los americanos hacen un ataque de falsa bandera hundiendo un buque. Y eso significó una guerra que acabó con la vida de muchos miles de españoles. Entonces, desde luego hay que tenerlo presente y trabajar, sobre todo en materia de Fuerzas Armadas y de defensa, en poder mantener esa paz que reina ahora en el continente.